hoy presentamos. Un libro necesario y enormemente valioso para comprender la barbarie que se ha venido dando en Ucrania, primero entre 2014 y 2015 y luego a partir de febrero de 2022. La guerra de Ucrania es una guerra ortodoxa porque, como lo muestra este libro de modo contundente, está acompañada de una apología de la guerra religiosa por parte del patriarca ortodoxo Kirill. Jan Meyer ha emprendido una labor nada fácil al historiar un conflicto que sigue en curso y que apunta hacia un desenlace incierto. Nadie mejor cualificado que él. Desde su libro anterior, confiesa a sus lectores que historiará sin dejar de lado su propio testimonio, a riesgo de que ello afecte su objetividad como historiador. No oculta su simpatía por el tema y confiesa que su cercanía a la Iglesia Ortodoxa le permite conocer y entender aspectos poco visibles para los observadores externos. Jan Meyer fue bautizado en la Iglesia Romana en 1942, pero fue ungido en la Iglesia Ortodoxa en 1969. Ha escrito, siguiendo a Juan Pablo II, que los cristianos no pueden respirar con un solo pulmón, sino que hacen falta dos, el occidental y el oriental. Coincido. No obstante, mientras él tiene en mente a la Iglesia Ortodoxa, yo tengo en mente a la Iglesia Antioquena. Y es que, en efecto, hablar de cristianismos orientales lleva a adentrarse en una cristiandad enormemente rica y compleja, muy poco conocida en el contexto mexicano. Los ritos orientales abarcan el alejandrino, el antioqueno, el armenio, el caldeo y el constantinopolitano o bizantino. Todas son iglesias que históricamente se han visto inmersas en conflictos políticos bélicos. Cuando Jan me invitó a presentar su libro, me sorprendió porque yo no soy un especialista ni en Rusia ni en Ucrania. Sin embargo, al leer me di cuenta que quizás sospechó que entendería relativamente bien su planteamiento, puesto que estoy familiarizado con iglesias orientales que se han visto involucradas en conflictos bélicos nada sencillos y han manifestado comportamientos desconcertantes cara al Evangelio. Teniendo en cuenta los dos libros de Jan, habría que decir que una guerra ortodoxa se comprende mejor si se tiene en cuenta el modo como va cincelándose la identidad de la Iglesia Ortodoxa rusa, sobre todo hacia mediados del siglo XX. Yo diría que a partir de la lectura de los trabajos de Jan Meyer es clave reconocer cómo desde los siglos X a XII el cristianismo de Kiev adoptó el eslavo como lengua litúrgica, y cómo a partir de ello, y sobre todo con la traducción de la Biblia a esa lengua, se fue anclando una cultura religiosa popular, tal vez de algún modo populista, en la que no existió en un comienzo una brecha entre el clero y los laicos. Una cuestión curiosa es que el activismo militar que Jan señala a lo largo de este libro, específicamente en el caso del apoyo que el patriarca Kirill ha dado a la guerra de Ucrania, no es algo nuevo. Entre los siglos XIII a XIV, tras la invasión mongola, la sede metropolitana se fijó en Moscú y su líder espiritual, Sergei Radonesh, bendijo simbólicamente a la resistencia para enfrentar a los enemigos mongoles, impulsando así una forma de cohesión religiosa que derivaría poco a poco en lo que podría considerarse, creo, un comunitarismo litúrgico popular. Ya en 1453, con la caída de Constantinopla y el matrimonio de Iván III con Sofía Paleóloga en 1472, Moscú asumió pretensiones de heredera de Bizancio y guardiana de la ortodoxia pura. Aspiraba a convertirse en una especie de tercera Roma, además con una fuerte autoconciencia eclesial. Varios acontecimientos suceden desde el siglo XV en adelante. Evidentemente no puedo aquí resumir o analizar la complejísima reconstrucción histórica que lleva a cabo Jan Meyer, tanto en la historia religiosa de Rusia y en una guerra ortodoxa, pero
Quisiera dar un salto hasta el siglo XX para mencionar algunas cuestiones sumamente interesantes que permiten entender el activismo actual de la Iglesia Ortodoxa. Primero, la campaña atea de los comunistas contra la Iglesia Ortodoxa, obviamente la reacción de los ortodoxos al respecto y el exilio que provocó dicha persecución. Desde 1917 el proyecto militante de Lenin fue hostil contra la Iglesia Ortodoxa. Su propósito era silenciar primero y eliminar después a quienes sostenían una visión cristiana del mundo. Tras comprobar que la propaganda atea no bastaba, el régimen aprobó la Ley de Abril de 1929 que penalizó predicar el Evangelio, debatir contra el materialismo ateo o atraer a alguien a la iglesia. Solo se toleraba el culto y cada comunidad debía registrarse con 20 firmantes, quedando así expuesta a la policía secreta. Entre 29 y 32 se cerraron iglesias en masa y se deportó y encarceló a gran parte del clero parroquial. La Constitución del 36 restituyó a los ministros un derecho de ciudadanía que antes se les negaba, pero en 37 y 39 trajeron el ataque más feroz: purgas, destierros a Siberia y parálisis de la vida eclesial organizada. Entre 1941 y 43, con la invasión alemana, ahí donde cedía la presión comunista, la población reabrió espontáneamente las iglesias, reparó templos, recuperó objetos litúrgicos y reanudó el culto, entre estos la diócesis de Kiev. En 1943, ante la resiliencia religiosa, Stalin permitió elegir un patriarca. Se reabrieron seminarios, 8, y 2 academias, y apareció un mensual eclesiástico. No se derogó la ley del 29, la propaganda cristiana siguió siendo delito, pero el derecho a orar dejó de discutirse en la práctica. En la posguerra, pese a la normalización, toda designación clerical relevante debía verificarse de antemano para asegurar que el candidato resultara grato a los comunistas. Un arreglo que restringía a los jerarcas y obligaba al régimen a inscribir suficiente clero para que la vida eclesial siguiera funcionando. Jan Meyer aporta información sumamente interesante y dramática sobre las limitaciones y persecuciones que padeció la Iglesia Ortodoxa. Incluso entre 59 y 64, con Khrushchev, se vino una nueva oleada de cierres de iglesias y conventos, presión administrativa contra la práctica religiosa y fuertes restricciones de parroquias y monacatos. En este panorama, ¿cómo es que las cosas cambiaron radicalmente para que la Iglesia Ortodoxa se aliara con los gobiernos de Boris Yeltsin y Vladimir Putin? En 1990 y 91 se promulgaron las leyes de libertad de conciencia y con el fin de la Unión Soviética, los templos y monasterios comenzaron a reabrirse. Por primera vez en décadas, estas leyes garantizaron el derecho a profesar o no una religión, se otorgó personalidad jurídica a parroquias e instituciones religiosas, se permitió poseer bienes y abrir centros educativos y editoriales, y se dejó sin poder al histórico Consejo de Asuntos Religiosos. Este fue el viraje legal que desmontó el andamiaje soviético del control religioso. Además, se habilitó plenamente la actividad religiosa y por primera vez en la legislación soviética se reconoció la objeción de conciencia. A pesar de esta apertura, la Constitución de la Federación Rusa de 1993 declaró al Estado laico, separó Iglesia y Estado y garantizó la libertad de conciencia y religión. En 1997, la Ley Federal 125 reconoció la contribución especial de la Iglesia Ortodoxa y junto con las religiones tradicionales, Islam, budismo, judaísmo. Sin embargo, hasta donde sé, esa ley ha sido enmendada repetidamente, incluso hasta 2025. Jan Meyer relata con sumo detalle el renacimiento de la Iglesia Ortodoxa y el ascenso tanto del patriarca Kirill como el de Putin. Ambos coinciden en el gusto por la verticalidad del poder y el patriotismo nacional ortodoxo. Al reconocerse la especial contribución de la Iglesia Ortodoxa, se distinguió de facto entre religiones tradicionales y no tradicionales.
Aunque no se trataba de hacer de la Iglesia Ortodoxa una religión de Estado, ese lenguaje legitimaba un trato preferente en la práctica. A partir del siglo XXI, la Iglesia comenzó a firmar convenios formales e informales que le dieron acceso privilegiado a escuelas, hospitales, prisiones, policía y ejército por encima de otras confesiones. No solo eso, el propio gobierno reintrodujo capellanes y fue ampliando su despliegue hasta que la Iglesia se volvió interlocutor clave de moral y cohesión militar. La Iglesia Ortodoxa ganó también terreno en la educación pública al institucionalizarse la presencia de contenidos ortodoxos en las escuelas. Incluso en 2020 se llevó a cabo una enmienda constitucional para aprobar las enseñanzas de valores tradicionales y respaldar las referencias a Dios en la esfera pública. El libro de Jan Meyer describe una especie de simbiosis progresiva entre el Kremlin y la Iglesia Ortodoxa, en donde esta última, digámoslo así, funciona como recurso de legitimidad y política exterior cultural. A cambio, la Iglesia obtiene acceso, visibilidad y centralidad normativa. Los hechos están ahora fuera de control. El patriarca Kirill ha considerado la guerra como una batalla metafísica y ha vinculado su justificación a la resistencia frente a los valores occidentales. Ha dicho que morir en combate lava todos los pecados, equiparando el sacrificio de los soldados con un acto redentor, mensaje que reforzó el apoyo religioso al esfuerzo militar. Por si fuera poco, oró por la victoria rusa. Incluso apenas el año pasado aprobó un decreto en el que calificó el conflicto como guerra santa. A nivel institucional, la Iglesia Ortodoxa ha reordenado canónicamente los territorios ucranianos ocupados. Es cierto también que ha habido clérigos ortodoxos que han abogado a favor de la paz y por hacerlo han sido multados o suspendidos. Evidentemente, las actitudes de Kirill han provocado que la Iglesia Ortodoxa ucraniana, vinculada en su momento a la de Moscú, se independice, algo que algunos han considerado ya una especie de cisma.